súper tenso. Y después esas reuniones seguían tensas. Y yo cachaba que después se terminaba conmigo porque necesitaba mucho más. En la casa te conectan 4 flores. No, porque guarda que saco. Súper. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. En la casa, ¿nos pueden escuchar? ¿En la casa nos escuchan? Parece que sí. Gracias. ¿Nos escuchan o no? Sí, Alejandro, se escucha. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos todos a otra versión del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos nuevamente el placer y el honor de contar con un profesor del programa, el profesor Felipe Veloso. Felipe Veloso es profesor asociado del Instituto de Física de la Universidad Católica y director académico del programa Ciencia 2030. Obtuvo su doctorado en Física en el 2008 en la misma casa de estudio y antes de ser profesor en la UC fue investigador en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Su área de investigación es la física experimental, particularmente en potencia pulsada y plasmas de alta temperatura con aplicaciones en física de alta densidad de energía, astrofísica de laboratorio y fusión nuclear. Por otro lado, también estudia plasmas de baja temperatura en contacto con líquidos con potenciales aplicaciones a la formación de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, evitando el uso de compuestos químicos y en procesos llevados a cabo a temperatura y presión ambiental. Es coautor de más de 40 artículos científicos y ha dirigido 7 proyectos de investigación en física de plasma y tiene patentes registradas en Chile. Y también es profesor adscrito al programa de Pedagogía Media de la UC. Y hoy día viene y nos va a presentar física de plasmas a distintas escalas, desde la astrofísica en laboratorio hasta aplicaciones agropecuarias. Muchas gracias, Felipe. Adelante. Gracias. Gracias. Y gracias por invitarme a esto, a dar una charla acá. ¿Me escuchan bien en la casa? ¿O los que estén online? Sí. Ok, gracias. Ya, entonces, lo que yo voy a hablar es un área de la física que me he dedicado por mucho tiempo, que es la física de plasmas. Voy a explicar un poco qué es lo que es eso. Y yo debo reconocer que a pesar de que estoy en el claustro del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria y en Ciencias 2030, yo me dedico mucho más a la ciencia básica. Y de a poco estoy mirando un poco más las aplicaciones y es un poco demostrar acá la ciencia básica que hago. Voy a mostrar mucho de la ciencia básica que hago, pero también las ramificaciones que tienen distintas industrias. Saca nomás. El físico plasma también, pues, no voy a hablar justo de lo que hiciste tú, no voy a hablar. ¿Ya? Lo siento, justo no. ¿Ya? Pero bueno, para dar un pequeño... Ahí se fue para el otro lado. Así, aquí, déjame hacerte clic acá en la pantalla. Ok. Y verifica si se va para atrás o para adelante. Ahí sí. Ok. En esta charla entonces voy a hablar sobre plasmas y para que quede claro un poco, los plasmas no son esto. Yo sé que muchos tienen la idea de los cazafantasmas, de que el plasma no es eso, pero tampoco hay que confundirse con el plasma sanguíneo, que es un componente de la sangre natural y la palabra es la misma, a pesar de que nos referimos de cosas tremendamente distintas. ¿Con cuál voy? Eso. Ya. El plasma es un estado de la materia. Y un estado de la materia que ocurre cuando las temperaturas son muy altas. Este es un clásico esquema que uno saca de un libro o de, en realidad, cualquier lado, en que uno piensa cómo se comporta la materia a distintas temperaturas. Si pensamos en el caso del agua, el H2O, bajo los 0 grados es sólido, un hielo, entre 0 y 100 es un líquido, sobre los 100 pasa a ser vapor. ¿Qué ocurre cuando ya la temperatura es muy alta? Cuando la temperatura es muy alta, y cuando digo muy alta, sobre los 10.000 Celsius, o 10.000, lo que sea, Celsius, Fahrenheit o Kelvin, creo que da un poco lo mismo. Cuando es sobre los 10.000, la energía cinética de las partículas ya es tan grande que el mismo movimiento de las partículas empieza a hacer que las moléculas y átomos se empiecen a disociar. Por lo tanto, se separan los núcleos de los electrones que están dando vuelta y pasa a ser un mar de partículas cargadas que, si uno mira en detalle a nivel microscópico, son muchas partículas cargadas, pero si lo ven macroscópico, tiene carga neutra. ¿Por qué? Porque parte de materia neutra y después tiene muchos positivos y negativos, pero es cuasi neutro en su totalidad.
Entonces, esta es la clásica frase, y más del 99% del universo que conocemos está hecho de plasma. Y mantengo la palabra del que conocemos, porque si alguien ha escuchado de la materia oscura, eso no sabemos lo que es, y entonces mientras no sepamos lo que es, esta frase es válida. Como sepamos lo que es, nos matan la frase. Pero por ahora sigue siendo válida. Ahí está. Entonces, para entender bien la física plasma es un combinado de la física que mezcla una cantidad de materias distintas. Supongamos que uno está en el pregrado y quiere decir qué materias de la física debería saber de esto. La verdad es que es casi todo. Es una mezcla entre la hidrodinámica, la electricidad, magnetismo, termodinámica, radiación, física atómica y nuclear, si es que también se dedican un poco a eso. Ustedes mezclan todo eso y todo eso puede ocurrir dentro de un plasma que ocurre a alta temperatura. El que está acá es un gráfico tremendamente común, o sea que aparece, buscan en internet plasma y le va a salir este gráfico. Este gráfico muestra como el espacio parámetro del plasma, en que va desde la cantidad de partículas, en realidad, perdón, la densidad de partículas y la temperatura. Y tenemos un montón de fenómenos que ocurren en forma natural y en forma artificial. En forma natural, los demás bajan y temperatura es básicamente el plasma interestelar, el medio interestelar, y si vamos a cosas que se pueden ver, la aurora boreal. Debo confesar que yo nunca la he visto con mis ojos, es algo que quiero hacer antes de morir, pero la aurora boreal es un fenómeno de plasma, es básicamente el Sol escupe plasma, y ese plasma que escupe el Sol queda atrapado en los polos magnéticos de la Tierra, y por eso lo vemos como una aurora muy bonita, ¿sí? Las llamas en general son entre gas ionizado y plasma, pero también podemos empezar ya a subir temperatura y subir en densidad, y podemos ver ya las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas, los rayos son descargas de plasma, la corona solar y por supuesto el núcleo solar, y todo es plasma. Y si seguimos aumentando densidad y temperatura, es donde ya llegamos a reacciones de fusión nuclear, como las que ocurren en los núcleos de las estrellas o en los laboratorios en la Tierra. Entonces, hay un espacio de parámetros tremendamente grande, y debo confesar que cuando uno va a una charla y dice, oye, o se encuentra con un plasmista, la primera pregunta es, ¿cuál es tu densidad y temperatura donde vivís tú para ver qué idioma hablamos? ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, si quieren tener una idea mental todavía, sáquense la idea mental del ectoplasma de los cazafantasmas y pueden pensar en la piscina de pelotas de un McDonald's. En donde la piscina de pelotas del McDonald's van a tener que, imaginen, todas las pelotitas corresponden a una carga eléctrica. Entonces uno dice, ok, la amarillita es como si fueran los electrones, los rojos como si fueran los núcleos, y los otros son tal vez partículas que quedaron por ahí dando vuelta, algunas ionizadas, otras no. El resto. La gracia que tiene es que si uno mira de lejos, es un conjunto colectivo, tal como cuando uno se para como papá afuera del McDonald's a ver cómo el niño está dentro, uno ve afuera, uno ve una piscina de pelota, uno no ve cada pelota en particular, ve una piscina. Y esa piscina tiene una carga total neta cero. Habiendo dicho eso, que es muy simple, esta es una imagen de algunas aplicaciones de plasma que ya existen en la industria desde hace décadas, ¿sí? Esta es una imagen sacada de un libro, por supuesto, no la hice yo, donde es una pieza, o sea, perdón, una cocina que es media tecnológica, debo decir, y cada numerito amarillo corresponde a un implemento donde en parte de su proceso industrial pasó por plasma. Claro que los números son bien tricky, porque por ejemplo el 5, que parece que está apuntando al bolsillo, dice implante de cadera. ¿Ya? Y el implante de cadera tiene una implantación que fue hecha con plasma, y eso sí un poco lo que trabajaste tú por ahí atrás, ¿sí? El 2 apunta a la turbina de ala de avión, que fue modificada a su superficie con un tratamiento por plasma. Todo esto existe. Y todo esto ya está implementado en la industria. Y si ustedes hablan con alguien que está metido en la industria, dice, yo puedo comprar un equipo y hace plasma. Lo que sea hace plasma. ¿Sí? La idea ahora es explorar otras cosas que no necesariamente están en la industria. Entonces, cuando me refiero a distintas temperaturas, voy a hablar de lo que hago yo. Y lo que estoy haciendo yo trabajo en dos grandes áreas. Casi toda mi carrera la he dedicado a esta línea. Plasmas de alta temperatura y alta densidad. Cuando digo alta temperatura, para mí son sobre los 100.000 Kelvin. ¿Sí? Ojo, esto es temperatura de las partículas, el equivalente, desde la definición básica de temperatura. Entonces, en esta charla voy a hablar de aplicaciones en alta densidad de energía, en particular potencia pulsada, que tienen muchos cursos con ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica, astrofísica en el laboratorio y fusión nuclear. Pero también, dado que me vino la crisis de los 40, hay gente que se compra una moto, una Harley Davidson, otros que se cambian de familia. Yo abrí una nueva línea de investigación. ¿Ok?
Y en esa idea empecé a estudiar lo que son plasmas fríos. Y cuando digo fríos, me refiero a 10.000 grados. ¿Ok? Eso para mí es un plasma frío. Y lo que voy a mostrar en esta charla es aplicaciones de esos plasmas en contacto con líquidos. Entonces vamos con la idea de potencia pulsada y alta temperatura. ¿Cómo se logra 100.000 grados en la Tierra? Yo lo hago acá en el campus San Joaquín, en el edificio que está ahí al lado. Entonces no necesito un reactor nuclear para hacerlo. ¿Cómo lo hago? Básicamente, lo que necesitamos es calentar cosas. Y una de las técnicas más eficientes para calentar la materia es hacerles pasar corriente y pensar en la ley de Ohm. Como lo vieron tal vez en algún curso de electricidad o incluso en el colegio cuando habían ley de Ohm. El ejemplo clásico, tenemos una estufa que se conecta a los 220, pasan 9 volts, los fierritos se calientan. ¡Oh, qué maravilla! ¿Por qué se calientan? Ley de Ohm. La pregunta es, ¿qué pasa si en vez de pasar 220 por 9 amperes, paso miles, cientos de miles de volts y cientos de miles de amperes? Cuando digo cientos de miles y cientos de miles, es verdad. Cientos de miles de volts y cientos de miles de amperes simultáneamente. Kilovolt, megaamperes. ¿Ya? Se revienta y empieza a calentarse todo. Esa es la idea. Entonces lo que yo hago es básicamente jugar a hacer eso. ¿Cómo hago eso? Ahí viene otro problema. Lo que voy a hablar en esta charla en particular es una configuración de plasmas que es una de las más eficientes para alcanzar estas altas temperaturas. Esa configuración se conoce como Z-pinch. Y Z-pinch es un nombre muy genérico. Z es por eje Z de coordenada cilíndrica. Ok. Y pinch porque se pincha. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Se hace pasar una corriente muy grande a través del eje Z. Esa corriente genera un campo magnético alrededor. La interacción de la corriente con el campo magnético alrededor genera una fuerza hacia adentro, lo que hace que eso implote. Implote es el antónimo de explote. Entonces, como tenemos un plasma, este básicamente va a ser un cilindro de plasma o algo que va a estar a muy alta temperatura, lo único que quiere es explotar. Lo que hacemos nosotros es hacer que no se vaya para afuera, sino que se vaya para adentro. ¿Y cómo lo logramos? Con la fuerza de Lorentz. Con hacer pasar una corriente, genera un campo magnético y esto implota. Es súper eficiente de aumentar la temperatura y densidad de las cosas. Y si vemos, por ejemplo, el símbolo del IEEE, el IEEE es justamente el efecto pinch. Tenemos una corriente central y un campo magnético alrededor. Lo menciono porque estamos aquí en esta facultad haciendo la charla, obviamente, súper a propósito. Pero también pueden poner una lata de Pepsi, se le va a pasar corriente y van a ver efecto pinch. Una corriente de kiloamperes, pero pasa a ser una corriente igual. Entonces, lo que yo investigo es un área que se llama física de alta densidad de energía, que no hay que confundir con otra área que se llama física de alta energía, que es lo que hace la profesora Francisca Garay o Joana Codín, que creo que Francisca dio una charla acá hace tiempo, donde aquí lo que tenemos es una densidad de energía muy alta. ¿Dónde se encuentran esas densidades de energía muy alta? En los núcleos de las estrellas, en los núcleos de los grandes planetas, que son casi estrellas, en procesos estelares, en las supernovas, en las explosiones de supernovas. Estamos hablando de fenómenos súper extremos de la naturaleza. Pero también ocurren en reacciones de fusión nuclear. El núcleo del Sol puede hacer reacciones nucleares, puede tener energía nuclear porque es alta densidad de energía. Entonces lo que investigamos nosotros en nuestro laboratorio son distintos experimentos de alta densidad de energía donde alcanzamos algunas de estas condiciones que está acá con la idea de poder estudiar qué es lo que ocurre en fenómenos extremos en la naturaleza. Es una de las ramas de investigación que puede haber. Y así muchas otras. ¿Cómo hago cientos de miles de amperes? Si alguien aquí es de ingeniería eléctrica, va a tener claro que las líneas de transmisión, no sé, las que van por Avenida Las Torres o cosas del estilo, los voltajes sí son de cientos de kilovolt, pero son de bajo amperaje. Lo que hacemos nosotros es cientos de miles de volt y cientos de miles de amperes. ¿Cómo lo logramos? Ciertamente no lo podemos mantener constante, todo el tiempo como ocurre con la línea de transmisión de Avenida Las Torres o cualquier línea de transmisión. Lo que se hace es que nosotros acumulamos energía en condensadores por tiempos largos.
Y cuando digo largos, hay que poner comillas, 30 segundos. ¿Sí? Eso para mí es un tiempo infinito, me puedo ir a tomar un café y volver. ¿Sí? Entonces, en esos 30 segundos acumulamos energía en condensadores, pero cuando descargamos los condensadores, los descargamos en serie. De manera que, si vemos este esquema que está acá, se carga todo en paralelo, el 1, 2, 3 y 4, pero cuando se descargan, se hace a través de la línea central. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser el voltaje de cada uno multiplicado por cuántos pongan la serie. Entonces, si yo tengo en este caso, imagínense que cada uno lo cargo a 10 kilovolts, pero hay 4, el voltaje de salida es 40. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Y esa acumulación de energía que hicimos por 30 segundos, en realidad de carga eléctrica, el término correcto, la liberamos en tiempos del orden o menor al microsegundo. Corriente es la definición de cuánta carga pasa en tiempo. Entonces, si el tiempo es súper corto, la corriente va a ser súper grande. Entonces, nuestros experimentos duran muy poco tiempo, menos de microsegundos, pero alcanzan condiciones extremas, como puede ocurrir en el núcleo de una estrella. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay fotos del generador Jamputkin, que es el generador más grande que hay en Latinoamérica, en realidad en el hemisferio sur, a nivel universidades. Y para que sepan, hay menos de 20 de estos en el mundo. Este generador es 100% pensado, diseñado y construido en Chile. No digo por chilenos, porque los profes hay uno británico, entonces ella me mató la frase. Pero eran profes de aquí, de la UC. Todos. Jamputkin en mapudungún significa mariposa. Probablemente lo estoy pronunciando mal. Ojo. Pero perdónenme si alguien habla mapudungún y sabe cómo se pronuncia Jamputkin. Pero significa mariposa porque las líneas de transmisión en este generador tienen esta forma. Una geometría a propósito exponencial. Con la idea de, si es que alguien recuerda algo de ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica, mejora el acople con una carga que varía su impedancia en el tiempo. O sea, básicamente, el plasma tiene una resistencia inicial, pero a medida que se calienta, esa resistencia baja. Si fuese siempre la misma línea de transmisión, mucho rebota. En cambio, en esto, claro, hace que haya un ida y vuelta y se vuelva hacia entregar la energía hacia donde yo quiero entregarla. ¿Sí? El análogo que se puede hacer es que básicamente la energía que uno ocuparía para levantar una vaca, 1,5 metros, 2 metros, la depositamos en menos de 1 centímetro cuadrado, en menos de 1 microsegundo. Es decir, esto es como para echarle colegio, 1.000.000 de veces más rápido que un parpadeo. Entonces, toda la energía que está acá, que si lo vemos son 30 gigawatts por disparo. No sé si manejan números, pero una planta nuclear es 1 gigawatt de potencia. Aquí lo que hacemos es entregar 32. ¿Dónde está el negocio? O sea, la parte que nosotros hacemos es que lo hacemos en menos de 1/3 de microsegundo. Y al hacerlo en menos de 1/3 de microsegundo, podemos vivir al lado y podemos estar ahí. Entonces, esto, como les digo, está ubicado en el Instituto de Física, en el edificio al lado de acá. Y parte de cómo estudiamos esto, este es un esquemático de la cámara de vacío, donde en el interior ocurre el experimento. No es difícil darse cuenta que en el centro es donde ocurre todo, ahí está el plasma de alta temperatura, y lo vemos con un montón de diagnósticos, ya sea óptico, eléctrico, y eso, óptico y eléctrico. Donde digo óptico, me refiero a todas las longitudes de onda, en el visible y en los rayos X. Podemos hacer espectroscopía en visible, espectroscopía en rayos X, y también óptico con técnicas de láser. En este experimento actualmente estamos haciendo 2 familias de experimentos, uno relacionado con fusión nuclear y otros en la astrofísica del laboratorio. En esta charla voy a hablar más de la astrofísica del laboratorio porque es lo que me he dedicado más, pero podemos hacer las dos cosas, ¿ok? Entonces, para avanzar rápido, aquí yo les estoy mostrando un esquema de las muchas cosas que se podría estudiar como astrofísica del laboratorio. Cuando digo astrofísica del laboratorio, es un área en la cual uno intenta explicar lo que ocurre en las observaciones de los astrónomos con experimentos controlados. ¿Cuál es la idea? Los astrónomos son capaces de ver lo que ocurre y de simular computacionalmente lo que ocurre, pero no tienen ni una chance de modificar lo que ocurre. Obvio, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de hacer modificaciones a voluntad. Por lo tanto, al hacer las modificaciones a voluntad, podemos probar si ciertos modelos
que ellos creen que es lo que ocurre en la estrella, puedo verificar que sí, es plausible que ocurran, porque nosotros lo hicimos. ¿Sí? Hay un montón de efectos que se pueden ver. En esta charla me voy a enfocar en el que está en rojo. Pero la verdad es que todos esos sistemas de distintos fenómenos astrofísicos se podrían estudiar en nuestro generador acá. Para explicar esto, también más fácil, hay un montón de fenómenos en la física que uno puede estudiar comparativamente a pesar de que sean de tamaños súper distintos. Yo estoy diciendo comparar una estrella o una supernova con un experimento de un metro cúbico, un centímetro cúbico. Es como bien raro pensarlo. Pero si se fijan acá hay 3 fotos de un evento que es el mismo. Tenemos un jet supersónico donde ese cono es el conocido cono de Mach, que muestra que el avión va más rápido que la velocidad del sonido. No se ve muy bien, pero cuando ustedes están en la playa, esos son mis pies, son los pies de mi hija, y pueden ver ahí, cuando hay piedritas en la playa, se ven unos conos que se forman con la resaca de la ola. Esos conos es porque la velocidad de la resaca es mayor que la velocidad de propagación de ondas en el agua. ¿Sí? Saqué un paper de eso. Voy a explicarle eso a mi hija. Este fue mi paper pandémico en un Physics Education. Fue en la pandemia. ¿Sí? Fue en los pocos días que nos dieron libre, y ahí está. Y esto es una imagen de un lado, una parte del universo en el cual observan también los mismos ondas de choque. ¿Sí? Entonces, acá hay 3 procesos que se pueden comparar entre sí y hay, por supuesto, un montón de criterios para hacer que sea comparable, que yo no voy a entrar en detalle acá porque habría que mostrar los set de ecuaciones y ver cómo quedan eso. Pero quiero mostrar el ejemplo que está acá. Esta es la nebulosa Carina. Esta es una imagen que tomó el telescopio espacial Hubble. Y si nos fijamos en una región súper en particular, veremos justamente esto. Vemos que hay unos jets que emergen de alguna parte y choques, shocks. Lo que saben los astrónomos cuando ven esto, ellos dicen, ok, lo que acaba de ocurrir ahí al centro es que una estrella recién se formó. Pasó de ser un disco a ser una estrella. Y la manera de verlo es por estos jets. Entonces, la información que tienen los jets tiene información de la estrella que se acaba de formar. Si comparamos jets, aquí tengo 2 jets distintos, el jet de un paper de astronomía y uno de Coca-Cola Light. Súper simple, ¿sí? Si se fijan, a la vista se parecen un montón. Sin embargo, la física que los modela son distintos. Y lo que nosotros tenemos que fijar es que la física que modela uno es la misma física que modela el otro. El de Coca-Cola Light está hecho de Coca-Cola, partamos, y este está hecho de plasma. Este se comporta como un solo fluido, ok, el otro también. Supersónico, aquí es como en realidad super velocidad en el agua. Y en este caso se enfría radiativamente y este no. Entonces hay que ir viendo todas estas similitudes que viene dado por la física del sistema. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Aquí lo que hacemos es pasar estas corrientes de casi medio millón de amperes por unos alambres mucho más delgados que un pelo. Piensen que el pelo, la persona pelo lice, es del orden de 100 micrones el pelo, nosotros ponemos de 10 micrones. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver desde allá, pero se ven los alambres puestos en esta configuración. Y lo que ocurre es que al hacer pasar la corriente por esos alambres, esos pobres alambres se transforman en plasma en un nanosegundo. Y una vez que se transforman en plasma, empieza a pasar esto de que está la corriente y el campo magnético. Así que se mueven hacia donde la fuerza global del sistema apunte. Si esto queda un poco enredado, aquí viene una simulación computacional de este fenómeno. Ahí tenemos cómo se ve, una simulación hecha con un código que se llama Gorgon, por eso el dibujo, en el cual se hace pasar la corriente a través de los alambres se transforman en plasma, y este plasma se acumula en el centro, y una vez que se acumula en el centro sale como un jet. Entonces, si nosotros solo miramos de aquí para arriba, vemos un jet de plasma que es comparable con un jet astrofísico. Por lo tanto, ese jet de plasma decimos, podemos hacer todas las modificaciones que queramos a ese jet, y en la práctica estaremos haciendo modificaciones a un jet como los que observan los astrónomos con los grandes telescopios. ¿Sí? Aquí hay una imagen que está re mala, este es básicamente dejar una cámara abierta, que en ese momento, esto fue hace hartos años, pusimos una película fotográfica, lo más tierno que hay, una de estas que se revelan en cuarto oscuro, ver cómo se ve el arreglo y se ve el jet, pero esto no tiene mucha gracia, entonces tomamos con cámara ultra rápida, y estas cámaras ultra rápidas que tenemos nosotros en el laboratorio, son capaces de ver la evolución del jet que va saliendo. Y en este caso podemos medir velocidades de propagación del orden de 10 kilómetros por segundo, de 10 a 100 kilómetros por segundo, más o menos. Kilómetros por segundo, yo sé que es una unidad de medida bien
tendenciosa, porque esto recorre pocos milímetros. Pero se lo transforma a la velocidad de 10 a 100 kilómetros por segundo. ¿Sí? Estamos hablando de algo tremendamente rápido, que se propaga supersónicamente con respecto a la temperatura del material que estamos hablando. Y lo que nosotros demostramos, el que está arriba es una imagen de un observatorio, de un paper de astronomía, el que está abajo son datos de nuestro laboratorio. Y haciendo todo este análisis que se puede hacer mediante comparación de cosas, nosotros determinamos que más o menos 45 nanosegundos de nuestro experimento correspondería a 10 años de observación en el telescopio espacial Hubble. Obviamente esto se ha hecho, se han agarrado 10 años pasados de observación, se compara con lo que hay y se ve que todo cuadra porque la física que hay detrás es la misma. Todo se comporta de manera similar. Acá hay otro fenómeno, esta otra imagen de un paper de astronomía, donde se ve el jet y aquí se ve el choque, ¿sí? Y esta es una imagen entera de un paper, y después le hacen zoom a estos choques que hay acá, y fíjense que aparecen los choques, pero aparece una estructura que es el choque de choques. Aquí se fijan, hay un choque, acá hay otro choque, pero la zona más interesante está en el cruce de los dos choques. ¿Por qué puede ocurrir eso? Y la conjetura que existe en el mundo de astronomía es que es literalmente un choque entre choques. Y el choque entre choques puede producir zonas de enfriamiento repentino, y al hacer una zona de enfriamiento repentino, puede tender a acumulación de moléculas y en una de esas se forma un planeta en esa parte. O distintas conjeturas que puede haber. Entonces, esta es un poco de todo esto del paper de astronomía, cómo se debería ver esto, un toy model, en el cual muestran cómo se vería, y eso es cómo se vería acá. ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, básicamente, estamos hablando de liberar mucha energía en un tiempo muy corto. Para los que me han escuchado van a decir, sí, eso ocurre en astro, pero también sabemos que ocurre en las bombas. Entonces, lo que voy a mostrar son imágenes que se saben, que están publicadas en internet, de bombas atómicas. ¿Ya? Y esta es una secuencia de una explosión nuclear. Ahí está. Que quiero que se fijen, se ven que ha ido avanzando el frente de onda, el choque, básicamente la onda de choque, se reproduce varias veces el video. Quiero que vean que ahí va la esfera, que se va propagando la onda expansiva, pero hay una zona interesante. Fíjense que pegado al piso hay una que avanza plana, que no está por acá. Fíjense que por aquí se ve curva y de repente aparece una plana. Por ahí. ¿Sí? Entonces, si hago el zoom en esa zona y detengo el video, que obviamente yo lo tengo hecho en PowerPoint, eso es justamente el choque que está chocando contra el piso y genera esta estructura que es la que conjeturan los astrónomos. Sin embargo, esto está en aire con una bomba atómica, eso no es plasma, es una expansión de aire. Hagámoslo con plasma. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que podemos hacer nosotros. Entonces, esta es una observación astronómica, la idea propuesta de parte de la física teórica, y lo que nosotros hicimos fue demostrarlo experimentalmente. Lo que hacemos es mandar un flujo de plasma con todas estas características, cientos de kilómetros por segundo, temperatura de 100.000 Kelvin, y pusimos algo contra lo cual chocara. Y al poner algo aquí hay uno, y ahí se forma la onda de choque, pero si ponen dos, no se ve bien desde acá, pero ahí hay uno, ahí hay otro, y se forma la tercera que está entre medio. Por tanto, sí podemos reproducir un choque de choques, y sí podemos dar una explicación diciendo, sí, lo que observan es plausible. Entonces, con esto podemos estudiar un montón de configuraciones distintas, y aquí es donde quiero tirar un poco las aplicaciones, porque es un charla Paldizi, y como es charla Paldizi hay que mostrar algo de aplicaciones en industria. Entonces yo quiero decir, ¿cuál es la industria de esto? Bueno, lo que se viene es la fusión nuclear. La fusión nuclear es extraer energía tal como la energía nuclear. Y la energía nuclear hay dos grandes procesos, está el de fisión, que es como funcionan actualmente todas las fuentes de energía nuclear del mundo y las bombas atómicas, y la fusión nuclear es el proceso contrario. En este se dividen los átomos, en este se juntan los átomos. En ambos casos la energía viene dado por lo que mantiene el núcleo en su lugar. El núcleo son puras cargas positivas, debería explotar, pero no explotan. ¿Por qué? Porque está la fuerza nuclear entre medio. Estas son imágenes de un experimento que hicimos nosotros, aquí en este caso un Z-pinch que tiene como forma de un tubo, que es gaseoso, que en este caso lo hicimos con argón, pero si lo hiciéramos con deuterio tenemos fusión nuclear. Y lo que se ve es cómo esto va implotando hasta la película que les decía antes. Y en ese momento final, cuando se forman estas estructuras, es cuando hay fusión nuclear. ¿Por qué menciono la fusión nuclear? Si algo que se sabe en la industria de fusión nuclear, que es la que viene,
es que hay carencia de profesionales que sean capaces de dedicarse a esto, en todo el mundo. Y en mi área, como les mostré, hay 20 generadores en el mundo con suerte. Por lo tanto, la cantidad de gente que se necesita para esto es tremenda. Y hay una carencia y se sabe que apuntamos a eso. ¿Por qué menciono esto? Porque en las noticias últimamente han salido muchas noticias, aquí estoy poniendo Financial Times, el Forbes y todo eso, que muestran la necesidad de la inversión en fusión como fuente de energía hacia el futuro. Y Felipe, cuando Sí. tú hiciste esa fusión, ¿la medición de energía fue mayor a la ingresada? No, ese es un punto clave. Solo hay un laboratorio en el mundo que ha logrado sacar más de lo que pone. Ya. Sí, solo hay uno. Que lo logró, por ahí tengo la fecha, pero lo logró hace 2 años. Vaya. Recién. Siempre, fusión se puede hacer en todos lados. La podemos hacer acá y en el laboratorio nosotros también. El tema es que sacar más energía de lo que se puede, la que no se puede. Ya. Pero se necesitan todos los sistemas de alrededor, y eso es lo que me voy a referir. Perfecto. Porque no podemos esperar a tener eso para hacer el desarrollo tecnológico de cómo captar eso, de cómo se van a comportar las paredes que están cerca de eso, de cómo se va a reaccionar el material que está alrededor. Todo eso no podemos esperar a tenerlo listo. Ya. Y la investigación ahora se centra en el alrededor. Esperando, ¿por qué? Porque hay un laboratorio en el mundo que lo logró, que es el Gran Laboratorio Nacional de Estados Unidos. Parecido. NIF, pero National Ignition Facility. Que, claro, básicamente dicen, si todos lo logran, necesitamos saber qué ocurre con la pared. Porque esta cuestión, tiene fusión nuclear. ¿Qué pasa con la pared que está al lado? ¿Qué pasa con cómo captáis los neutrones apropiadamente? Hay mucho que se sabe de la energía nuclear ya. Entonces, para eso punto. Y este es un número que me pareció súper choro, que es la inversión en fusión nuclear en los últimos, del 2005. ¿Cuántos son? ¿20 años? 20 años. 20 años. Si se fijan, fíjense los números. El total es el que está arriba y la parte pública, estamos hablando de los gobiernos, pusieron ese pedacito. Todo el resto viene de inversores. Donde los inversores están, por supuesto, los típicos. Está Jeff Bezos, está, no sé si Elon Musk, pero sí, está Bill Gates y un montón de otra gente que ha puesto mucha plata, mucha plata, justamente porque se sabe que se va a lograr. Entonces necesitamos esto alrededor. Entonces, en todo lo que está alrededor, les quiero mostrar una experiencia personal, que esta la viví ahora en enero, que básicamente es una empresa ubicada en el Reino Unido, se llama First Light Fusion, y esta empresa, justamente, su objetivo es comercializar los productos que se asocian a fusión nuclear por impacto, que es una técnica que lo que se hace es lanzar un proyectil a 11 kilómetros por segundo, que choca contra una esfera de deuterio, y eso es lo que produce las reacciones nucleares. ¿Sí? Esta parte, por supuesto, que es bastante secreto, para entrar a la empresa hay que dejar los celulares afuera y ese tipo de cosas, pero básicamente su modelo de negocios es comercializar la tecnología que se sabe que se va a necesitar. Entonces, aquí hay una simulación que yo debería poder poner ahí. Ahí está, así es como se vería este proyectil, 11 kilómetros por segundo, choca contra la esfera y la esfera se transforma en un plasma y empiezan a ocurrir las reacciones de fusión nuclear. ¿Sí? El tema es que ellos necesitan testear todos los sistemas, necesitan testear el equipo y necesitan testear cosas que vayan a 11 kilómetros por segundo y ser capaces de medir eso. Y se hace un experimento que sale un plasma a 11 kilómetros por segundo, en realidad más. Entonces fue atractivo para ellos decir, necesitamos gente que haga la pega, no podemos, o sea, podemos hacerla nosotros, pero nos va a tomar tiempo, mejor que venga alguien de afuera y la haga y nosotros le prestamos el equipo y somos todos felices. Ellos hacen lo que ellos quieran y nosotros probamos los sistemas que nosotros queremos. ¿Sí? Y nosotros, perezosos, fuimos y justamente medimos el astrofísico en el laboratorio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una máquina, si la de nosotros es grande, que es de 500.000 de amperes, la de ellos es de 2 millones de amperes. Entonces era como, juguemos con un juguete más caro que no tenemos nosotros, hagamos lo que a nosotros nos gusta y hagámosle creer que es lo que... ¿Sí? Pero parte, a veces el concepto. Eso es lo que les quería hablar con los plasmas de alta densidad y alta temperatura que me dedico. Ahora les voy a hablar un poco de mi crisis de los 40, como les decía, en los cuales tengo una nueva línea de investigación. Entonces yo les hablé primero de estos plasmas y ahora me voy a dedicar al otro extremo, plasmas fríos. ¿Cuál es la característica de los plasmas fríos? Que hay muchas partículas cuya temperatura se mantiene a la temperatura ambiente. ¿Sí? Los más grandes, moléculas grandes, se mantienen a temperatura ambiente. O un bulto se mantiene a temperatura ambiente. Pero los electrones tienen una temperatura equivalente a los 100.000 grados. Por lo tanto, somos capaces de hacer química de altísima temperatura
sin llevar el compuesto a alta temperatura. Imagínense, yo tengo la lata y la pongo en un plasma frío, ojo, eso es frío, la lata se mantiene a la misma temperatura ambiente, pero los electrones hacen química equivalente a una química de 10.000, 100.000 grados. ¿La llaman fusión en frío? Fusión en frío fue una mala interpretación de los datos de esto. Justamente, básicamente están haciendo electrólisis y no se dieron cuenta. Y con buena voluntad y entusiasmo dijeron, hicimos fusión en frío. Fue una mala interpretación de datos experimentales. Fue una mala interpretación. Se dejaron llevar por el entusiasmo. Pero sí, fusión en frío es... Eso es frío. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es una investigación en la cual me invitaron durante mi año sabático a participar, que es plasmas fríos en contacto con líquidos. Hay muchas formas de hacer plasmas en contacto con líquidos. Aquí todos los moraditos en estas imágenes son plasmas. Y están en contacto con líquidos. Donde digo líquido, puede ser cualquier líquido. En este caso ocupamos agua con sal, pero puede ser cualquier líquido. ¿Ya? Y la idea, lo que observaron ellos, es que el plasma formaba patrones. Y es muy raro que forme patrones. Porque, ¿por qué va a formar patrones en la superficie del agua? Y la conjetura de los patrones que se formaban tenía que ver con... Perdón, está mal ordenado, esto debería ser esta. La conjetura de los patrones que se forman es que se generan ondas estacionarias en el agua y el plasma donde se ve más brillante es porque está en un nodo de la onda estacionaria y el que se ve menos brillante es un antinodo. Esa es la conjetura. ¿Sí? Por lo tanto, lo que se sabe, eso sí, ¿por qué podría estar ocurriendo esto? Es porque el plasma tiene una carga eléctrica y el contacto de los electrones a alta temperatura puede destruir moléculas de las que están en el agua, en particular la sal. Entonces, al destruir la molécula de sal, va a haber cationes de sodio dando vuelta y va a haber una interacción entre cargas eléctricas. Entonces, como dijeron, esto es onda estacionaria en el agua, lo único que queda es medir la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad, listo, lo explicamos todo. Bacán. ¿Qué fue lo que nos dimos? Bueno, estas son imágenes de cámara ultra rápida que hicimos en el laboratorio de allá, donde se ve súper bonito, se ven ahí las olas, uno puede medir la longitud de onda y puede ver el tiempo. Entonces uno dice, tengo la velocidad, fácilmente, lo que implica que tengo una frecuencia, tengo una longitud de onda, entonces tengo una relación de dispersión. Si es que algo se acuerdan, pero la relación de dispersión es cómo se propagan las ondas en los medios. Entonces tenemos una propagación de onda en el medio. Perfecto. Hasta aquí, todo espectacular. ¿Qué pasa? ¿Cómo se compara con las ecuaciones que se conocen de ecuación de propagación de onda en el medio? En medios viscosos. Ustedes agarran la ecuación que uno ve, está en cualquier libro de ondas en el agua, es la verde. Y los datos experimentales son los puntos. Y se fijen que los verdes no cuadran en nada con los datos experimentales. Y eso ya fue muy raro. Entonces dijeron, ¿qué puede estar pasando acá? Tenemos cargas eléctricas de electrones en el plasma y tenemos las reacciones químicas que se generan en el agua, que son cargas del otro signo. Si ustedes ven esto, este es el esquema típico de campo eléctrico, que se ve en cualquier curso de electricidad y magnetismo. Como hay un campo eléctrico, quiere decir que uno puede sacar una relación de campo eléctrico, y jugando con las ecuaciones, que es un juego no fácil, jugando con las ecuaciones, uno puede encontrar que existen unas ondas que se propagan donde hace que tanto la tensión superficial como la profundidad sean despreciables, y lo que domine sea el campo eléctrico. Y al graficar esto, es la curva roja, y que cuadra con lo que tenemos. Por tanto, es como, este es un fenómeno nuevo. Estamos hablando que solo se explica si existen las dos cosas, si existen electrones por un lado y partículas cargadas por el otro. Y es una interacción única que se genera entre ellos. Entonces, ya perfecto, sacamos un súper buen paper, estamos hiper felices con eso. Y ahora es como, ya, bacán, lo tenemos. ¿Y ahora qué? Y ahí es donde viene el ahora qué, es lo que estoy intentando impulsar en este momento, que tiene que ver la interfaz de plasmas con líquidos, es sin duda muchísimo más compleja que esto. Acá tenemos un montón de reactivos químicos que ocurren en la interacción de un plasma que es capaz de hacer química de alta temperatura en un ambiente de baja temperatura. El agua se evapora muy poco, pero si lo viésemos a nivel molecular, veríamos que en la zona del líquido va a haber un montón de especies de oxígeno y nitrógeno reactivas en el líquido y al mismo tiempo en el aire y mezclas de uno con otro. Si abajo tenemos agua, es H2O. Deberíamos tener puras combinaciones de O y H. Pero arriba tenemos nitrógeno por el aire. Por tanto, arriba deberíamos tener mezclas de nitrógeno y oxígeno.
Pero si tenemos nitrógeno, oxígeno arriba y hidrógeno y oxígeno abajo, puede haber cualquier mezcla entre estos dos. Por tanto, va a haber NHs también. Grupos NH, grupos NOH y todas las mezclas que puede haber acá. Y todo esto son cosas que se han metido en distintos plasmas. No lo he hecho yo en particular, pero que se han metido en distintos plasmas. Entonces, a partir de esto, y de, por supuesto, lectura de muchos papers, con el profesor Mauricio Sabac, por ejemplo, planteamos un proyecto Fondesit que nos ganamos de exploración, en el cual técnicas de plasma podemos bypassear el primer proceso del proceso del Haber-Bosch, que es un proceso tremendamente de consumo energético para la producción de fertilizantes, nitrato de amonio. Probablemente los chilenos lo conocemos como el salitre sintético, que lo desarrollaron los alemanes en la Guerra Mundial. ¿Sí? Ese proceso es tremendamente consumidor de energía y responsable de buena parte de la emisión de efecto invernadero. La idea es reemplazar toda la primera parte, toda la química que se lleva a 400 grados y a como 100 atmósferas por un plasma de baja temperatura. Y después, mediante una técnica de separación con electrólisis, separar apropiadamente y después juntarlo para producir los fertilizantes. Esa es la idea macro del proyecto que tenemos con el profesor Maurice Sack, en los cuales ciertamente cada uno está trabajando en hacer esto y después juntamos las cosas. ¿Sí? Pero la idea es aprovechar lo que sabemos de interacción de plasmas con líquidos, los equipos que tenemos y están funcionando para poder hacer esto. ¿Sí? Y ahora lo que voy a mostrar son distintas aplicaciones de plasmas con líquidos que aquí debo confesar, no las hice yo. Son muchos papers que he encontrado, pero me parecieron bastante choras de mostrar. ¿Por qué? Porque en interacción con plasmas con líquidos, como dije antes, están todas estas especies reactivas. Algunas duran microsegundos, otras duran minutos, estas especies. Y en esa combinación hace que el agua cambie sus propiedades químicas, del sentido de que no va a ser puro H2O, sino que puede ser H2O más una amonia, más un nitrato, más alguna especie reactiva que son de estas RONs, hidróxilos, no sé, peróxido de hidrógeno. Todo este tipo de cosas van a estar ahí y van a vivir por un tiempo. Entonces, dentro de las aplicaciones que he encontrado, por ejemplo, esta es una en el cual tratan el agua de un plasma. El que está arriba es exactamente el mismo experimento que tengo yo. Y lo que hicieron fue un estudio caso control en el que hicieron crecer rabanitos y muestran la tasa de crecimiento del rabanito, donde algunos rabanitos son regados con agua normal y otros son regados con agua tratada con plasma. ¿Cuál es la gracia? El plasma ya tiene el fertilizante, porque tiene nitratos adentro. Y como ya tiene nitratos, como pueden ver al día 25, que es este caso que está acá, el agua tratada con plasma tiene un proceso acelerado en la germinación del rabanito. Aquí les muestro otro. Otra de las características que tiene el agua con muchas especies reactivas es que es un súper buen antibacteriano. Estamos hablando de todas las bacterias. ¿Por qué? Porque la bacteria, la pared celular, y ahí yo soy muy malo en biología, pero básicamente lo que hace es que destruye la bacteria, las especies reactivas. Y acá tenemos imágenes de limones que fueron lavados con agua normal y con agua con tratamiento con plasma. Y aquí tenemos al día 60, que ponen la diferencia clara entre caso y control. Por tanto, podemos extender la vida útil de alimentos con estos procesos del experimento que está, ocuparlo para otro tipo de industrias. Acá una idea muy similar, esto es con soya, pero es la misma idea, cuántos germinan, y todo esto se basa en distintas aplicaciones de cómo hacer plasmas interactuando con líquidos. Por tanto, tenemos una oportunidad aquí en la cual se muestra, y les voy a mostrar un trabajo en el cual hemos colaborado para terminar, donde estudiamos interacción de un plasma, no con líquidos, sino que directamente con la fruta. Se agarra la fruta, porque la fruta tiene agua, y hacerla interactuar directamente con el plasma. Este es un trabajo que sale publicado en la revista Food. Esta es una cámara termográfica del equipo funcionando, más que nada para mostrar que la parte más caliente de todo está a 40 grados. Y ese es el equipo, no es la parte de la fruta. La parte de la fruta ni siquiera lo veía la cámara termográfica. ¿Ya? Y lo que vimos fue la presencia de distintos radicales, pero más interesante aún, ahí está cómo se ve el plasma, que este es un rayo que básicamente está saliendo todo el rato, y esta es de las peores slides que tengo en mi vida, pero básicamente se hace pasar los arándanos por debajo de este plasma, y acá abajo el conteo de hongos y este. Levadura.
Gracias. Mostraron diferencias significativas, pero los parámetros de calidad, que es la que mide la gente de ciencia de los alimentos, no mostró diferencias significativas. ¿Sí? Y después se hizo lo mismo con el empaquetado. ¿Por qué? Porque los arándanos, una cuestión crítica que tienen es el tiempo de vida desde que los saca el productor hasta que llegan a China. ¿Sí? Y lo que se demostró también es eso, el aumento de vida del tiempo empaquetado. Una vez que está el juguete, por supuesto, pongamos eso, pongamos que se nos ocurre, todo lo que puedan comprar en el mercado y vamos viendo qué es lo que ocurre. ¿Sí? Que ese es un proyecto que no es mío, sino que es de mi colaborador, que él es cientista en alimentos, él ve toda la parte de propiedades del alimento y yo me preocupo de las partes del plasma. Así que voy a saltármela porque es algo que no domino tanto. Para terminar, básicamente la idea es que tenemos la capacidad instalada de comprender y de manipular los plasmas para lo que queremos hacer y podemos estudiar esto para distintos tipos de industria que de repente son bien disímiles entre sí, pero nada que una crisis de los 40 no pueda solucionar. ¿Ok? Muchas gracias. Del laboratorio, y estos son todo el equipo de personas. Acá somos 2 profesores, entonces la mitad trabaja con mi profesor, la otra mitad conmigo, y estuvimos en enero en la conferencia latinoamericana Plasma, que aquí están todos, el Green Team, puesto, que son los estudiantes, pero esos son los que trabajan directamente conmigo el día de hoy. Y uno de esos está tentado al doctorado en la industria. No voy a decir quién, pero uno de esos. Okay. Gracias, Felipe. ¿Preguntas? Yo tengo una, Felipe. ¿Cuánta energía necesitáis? Porque... Bueno, eso es una parte, de hecho, del estudio que tenemos con Mauricio. ¿Ya? Porque estamos hablando de plasma frío. Exacto. Ya, del plasma frío. Sí, decir, en términos energéticos, yo he visto paper y todo eso, yo creo que energéticamente no es tan... no es competitivo. O sea, no es que va a ser más gramos de nitrato de amonio por kilowatt hora. Ya. Que esa es como la unidad de medida. ¿Sí? No va a sacar más. Sin embargo, no va a producir CO2 en el proceso. Por tanto, el número de gramos de amonio por gramos de CO2 emitidos, ahí es posible que haya competitividad. Ya, entonces tú podrías ¿Sí? en base vender bonos de carbono asociados ¿cómo se Por llama? ejemplo, A la generación de ejemplo. este Ahora, nitrato. ese en el caso del nitrato de amonio, que es el proyecto que tenemos ya probado. Exacto. Nosotros queremos también tirarnos a las otras aplicaciones que mostré, porque esa es una área de la ciencia de alimentos que está como recién mirándose en todos lados. Los papers son todos 2020 para arriba. Porque ahí tú competís en base con lo que en alimentos la irradiación, que es el otro que se... Sí. Que y en ese sentido... Los procesos son parecidos. La irradiación, el problema que tenéis, todo el problema de seguridad nuclear. Entonces, si tú querés irradiar acá, por ejemplo, en Santiago, tenéis que ir a la conciencia de energía nuclear y irradiar ahí. Está muy bien, pero está limitado. En este caso, tú puedes tener una máquina que es más chica, cabe en esta mesa, que hace todo. Entonces, esa es como la ventaja competitiva también. Yo tengo una pregunta, me quedó súper claro la También. para levantar voltaje y corriente. Ajá. ¿Cómo se hace en el mundo frío? En los plasmas fríos. Ese es más simple. Ese es alto voltaje, pero baja corriente. Ah, ya, Entonces, ese pasa a ser un transformador. Okay. Sí, ya. Yo tengo preguntas. No, ya, Peti, ya han terminado de la sala. Y me Yo quedó te una pregunto. pregunta respecto de los tiempos, porque tú dijiste, oye, esta cuestión dura, no sé, microsegundos, un tiempo muy pequeño, pero que en el espacio son años de observación. Sí. Entonces, lo único que me queda por pensar, y te lo pregunto, serían los tamaños de esto. Sí. Es decir, que en el espacio, no sé, son Parsecs, cientos, sí. son parsecs, y acá son Sí. parsecs chiquititos. Sí. Eso es nada más, ¿no? Esa es, claro, esos son los fenómenos, la escala de tiempo, de todos esos son escalables. Porque cuando uno hace la escala, y aquí, pucha, ponerme un poco latero, pero si uno ve las ecuaciones, llega un momento en que todas las ecuaciones las puedes escribir en términos de ciertos parámetros, Claro. que no sé, o está multiplicado o está dividido. Entonces, si ese número es muy grande y está dividido por ese número, ese término es despreciable. Eso es lo que nos fijamos nosotros, cómo es la tendencia de esos grandes números, más que el número en particular. Perfecto, pero es el mismo fenómeno con distancias y energías diferentes. Claro, y hay todo un parámetro y hay todas unas leyes de escala, que no te ok. mostré, Ya. en que uno llega básicamente a decir que 40 y tantos nanosegundos en nuestro experimento es equivalente a 10 años. Perfecto.
Porque los parámetros de escala que tú ocupaste para toda la parte previa te dan esos números. Ya, esa era la pregunta. Online había una pregunta. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ok. En realidad tengo varias preguntas. Muchas gracias, muy didáctica la presentación. La primera pregunta es que quería saber si, bueno, teniendo esa infraestructura y el capital humano en la universidad, en el área de construcción han estado haciendo investigación colaborativa. Sí, lo has hecho. Ah, perdón, ¿en la construcción de los equipos dices No, tú? construcción. No, en el construcción. área de construcción. Y en caso de que no, es que creo que hay un sinfín de aplicaciones. Ah, En la construcción. no se me había ocurrido, pero si tienes, tú me puedes escuchar. Sí, a ver, uno, bueno, se me ocurría, o sea, del punto de vista como del área sísmica, por el tema de lo que nos mostraba de las ondas de choque, o sea, es tremendo recurso, Sí. digamos, para el estudio, ¿no? Para la gente que se dedica al área sísmica. Pero yo voy a una específica que toca más con mi área de investigación, que son los eventos de no calidad en la construcción. Y hay un porcentaje bien importante que tiene que ver con los revestimientos. Por ejemplo, impermeabilizaciones, básicamente tratamientos de superficie. Y tratamientos de superficies por distintas razones, problemas de adherencia, problemas Corrosión y de... similares. ¿Cómo? Corrosión y similares, ¿no? Exacto, y similares. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la escalabilidad? Por ejemplo, la posibilidad de tener a ver, lo escribí acá, tener dispositivos portátiles que sean viables técnicos, del punto de vista técnico y económico, para ser usado claramente esto en proyectos particulares, donde el impacto, digamos, del deterioro de la superficie es bien importante. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, lo que es reconstrucción patrimonial. Ya, creo entender lo que está diciendo. Primero, lo de las ondas de choque. Efectivamente, una de las áreas que se investiga acá es propagación de ondas de choque. Y para ponerte en contexto, por ejemplo, ahora estamos postulando un Fondequip mayor que sería capaz de producir ondas de choque en sólidos, donde digo sólido, son cosas de algunos milímetros, no mucho más que eso. El tema de la escalabilidad, acuérdate que nosotros el volumen que podemos alcanzar condiciones extremas es del orden o menor a 1 centímetro cúbico. Y con eso creo que también respondo al tema de la escalabilidad que puede estar ahí, porque la verdad es que más que eso, los generadores más grandes del mundo pueden llegar a los 10 centímetros cúbicos, con suerte. ¿Sí? Ujú. Eso con una parte. Por otra parte, la parte de los recubrimientos. El recubrimiento es un área súper grande en física plasma, que yo no me refería acá, y que también en muchas universidades está en la parte de materiales, de ingeniería de materiales también, en lo cual hay un montón de equipos de plasma que se venden, que se ocupan para eso. Los Reactive Ion Etching o el Plasma Coating, son algunos de los equipos que existen que, por ejemplo, con eso recubren las alas de avión, las brocas extremas de la minería y cosas similares, que les cambian las propiedades reológicas o de corrosión o lo que sea a la superficie, haciendo una implantación inteligente de distintos iones en la materia. Sí, ahí yo no soy el experto, yo sé ahí, que se hace, pero hay máquinas que pueden hacer eso. A nivel de reconstrucción patrimonial lo veo mucho más difícil, Ya. porque son más cosas que entran a una cámara vacío. Porque para ese tipo de experimentos, claro, efectivamente hay que meter a cámaras de vacío para hacer el recubrimiento apropiado. Entonces Claro, ahí, por para supuesto. ese tipo como de edificios, construcción, lo veo poco escalable. Pero puede ser porque no me dedico tanto a esa área. Y finalmente,
¿Qué se ve de la construcción de entornos urbanos, digamos, a futuro para el tema de la distribución de la energía de fusión? Ah, bueno, ese es un temazo. La A verdad ver es si hay que, pega. no, ahí debo ser súper sincero. La pega que vamos a alcanzar nosotros y tal vez nuestros estudiantes va a ser con respecto al entorno que va a la fusión, como el modelo de Ok, negocios que mostré en la empresa First Light Fusion. La ya. fusión es un tema que siempre se dice está a 30 años de distancia. No importa en qué década tú preguntas eso, está a 30 años de distancia. Hay gente que lo dijo en los años 60, hay gente que lo dijo en los 90 y así para adelante. La verdad es Ya. que ahora yo soy convencido que estamos mucho más cerca, yo creo que estamos a menos de 10. Sin embargo, todo el mundo está poniendo, o sea, las grandes potencias, Estados Unidos, la Comunidad Europea, están poniendo plata para construir uno, que la idea de ese uno es demostrar que se puede. Es muy pobre el constructor. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos. Vamos a construir uno. Suponiendo que todo sale bien, la primera planta de energía nuclear que se espera que se conecte a una red eléctrica, que viene el problema político de dónde la ponemos, pero ese es otro problema, esa se espera que esté operativa el 2100. Ah, ya. Listo, entonces hay que Ah, ya preocuparse del estoy, entorno. yo voy a estar Por ahora finando hay que preocuparse del entorno. probablemente para los alumnos. Ya, Claro. muchas gracias. Ok. Felipe, otra pregunta en torno a los plasmas fríos, porque al tiro se me viene la idea de la electrólisis que hacen para Sí. el hidrógeno verde. Sí. ¿Y cómo eso tiene futuro o no podéis competir con los catalizadores que hay, Que existen. que existen? Mira, la verdad es que esto es un tipo de electrólisis. De hecho, en los papers sale como plasma electrólisis. Y uno electrón, en vez de ser un metal, es un plasma. La diferencia que tiene es que te entrega los electrones de alta temperatura. Ya, Versus la electrólisis convencional, que son los electrones que te salen del material. exacto. Entonces, la única diferencia estaría en eso. Y como la diferencia está en esos electrones que pueden generar química a alta temperatura, es que te ahorras un proceso químico. Pero esa es como la ventaja. O sea, tú no podrías usar el experimento plasma reemplazando la primera parte de la electrólisis y cómo se ocupa después, puede ser lo mismo. Que es un poco la idea que tenemos en la exploración. Y ahí un poco, si tú ves eso con respecto a los electrolizadores regulares, los niveles de eficiencia son... No, ahí me mata, ahí no sé. De verdad no sé porque hay que ver cómo se define eficiencia también, de qué compuesto del que uno está separando. Porque en la electrólisis normal tú sacas el hidrógeno. Exacto. En cambio en este sacas el hidrógeno y todos los otros reactivos que, desde mi perspectiva, o al menos con lo que me interesa ahora, los reactivos son más interesantes que el hidrógeno mismo, que el hidrógeno es una forma. Pero aquí está generando los grupos OH, está generando los NOx y todo ese tipo de cosas. Por eso, porque de hecho, bueno, ahora el tema de hablan del amonio verde. Entonces tú estás haciendo todo el proceso más eficiente. O sea, la idea es reemplazar, de hecho, pues de ahí salió la idea del proyecto, pues reemplazarte con un plasma, ver qué funciona, y por eso era un fondo de exploración, no un fondo de regular. Exacto. Porque es justamente una idea loca y veamos qué sale. Súper. Felipe, yo tenía una pregunta también, por favor. Primero que todo, felicitarte, súper buena la charla, súper informativa. Al menos a mí me estuvo súper entretenido. Solamente dos preguntas, una de curiosidad y otra pregunta de aplicación. Entonces, primero sobre curiosidad, tú planteaste aplicaciones de los líquidos tratados con plasma para por ejemplo, fertilizantes o distintas aplicaciones industriales basado en el rol de estas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Típicamente esas especies tienen un tiempo de vida que es muy corto porque son súper inestables. Entonces, ¿han pensado en alguna solución tecnológica a ese problema? Esa es la primera y después te pregunto la segunda. Ya. Sí, es cierto lo que tú dices, la vida es corta en esa especie. Por tanto, trasladarla no es la mejor idea. La idea es tratar directamente todo. No sé, dado que el experimento es pequeño, se puede poner en un carrito de supermercado y ir trasladando, por ejemplo. Hay algunas ideas locas que he escuchado por ahí en que, por ejemplo, si tú quieres regar con agua tratada con plasma, la mejor movida es ponerlo a la salida de los aspersores, gracias, esa es la palabra. Ah, Una persona inmediatamente. Eh, pero también es cierto, depende de qué es lo que quieres tratar, porque si lo que quieres tratar es el líquido mismo, bueno, está ahí. Pero, y hay otros papers que han mostrado que el tiempo de vida de esto se extiende ligeramente, no mucho,
cuando está encapsulado en aire, no sé, como gotitas o burbujas, gotitas en el caso del aire o burbujas en el caso del líquido, y también en frío, o sea, llevar las cosas congeladas. Pero desde mi perspectiva, y es una opinión súper personal, lo mejor es aplicarlo lo más cerca del producto final posible. Porque, como tú muy bien dices, vida en requete poco. Claro, claro. Oye, y la segunda pregunta respecto a la pregunta que te estaban haciendo en la aplicación de recubrimientos para materiales de construcción. Bueno, tú sabes que parte de mis líneas de investigación involucran ciertos medicamentos e involucran también, en algunos casos, productos que van a requerir algún recubrimiento para poder controlar más o menos la velocidad de disolución o cuándo se van a disolver y a qué parte del tracto gastrointestinal van a llegar. ¿Cuáles son tus pensamientos en ese sentido sobre la posible aplicación del tratamiento de plasmas para utilizar en materiales que se utilizan en recubrimiento de productos farmacéuticos? Uy, honestamente jamás me lo había cuestionado. Me parece choro pensarlo. Si cumple con lo que decía antes, claro, estos son volúmenes chicos, entonces yo pienso, no sé, una pastilla, el volumen es chico, y creo que también lo podríamos poner dentro de una cámara vacío. Entonces, no sé, habría que mirar qué existe, ver qué hay Eso, en la industria. Yo te creo dejo la que idea. Bayer yo creo que lo ha pensado y ese tipo de cosas. Habría que ver qué es lo que hay. Pero Sería la interacción a lo mejor con el claro, ingrediente activo. capaz que esté destruyendo el ingrediente activo, no tengo idea. Pero suena interesante. Pero ahora, insisto, esa parte de recubrimiento no me dedico yo, pero hay otros físicos plasma que sí lo hacen. Pero suena choro por último para conversar y redirigir. Súper. Muchas Ya, gracias. gracias, Mauricio. Súper, muchas gracias Felipe. Los dejamos invitados a otra la próxima semana. Muchas gracias Felipe. Gracias a todos en la casa. Gracias por escuchar. Gracias. Profe, tengo una propuesta. ¿Qué cosa? Si Felipe nos pudiera hacer una visita para conocer el equipo laboratorio. Vale. Perfecto. Yo no tengo problema. Habría que coordinar cuándo vienes para acá y. Obvio. Sí. Sí. Gracias. Obvio. Súper. No se puede Ya, mirar para allá, sí, obvio. lo tomo. Súper. Gracias.